¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Esto es Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes. Estamos en una emisión más de Páginas Críticas, que es la nueva sección en la que estamos comentando las obras que aparecen recientemente, obras que pueden ser nuevas, pero también obras clásicas, y que van a poder contribuir de alguna manera a la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. Y en esta ocasión estamos presentando un libro de reciente aparición que lleva por título Más Revisitado, Posiciones Encontradas, que es un libro que fue coordinado por Elvira Concheiro y José Gandarilla, que está publicado por nuestra universidad, por nuestra alma mater, y que también para nosotros es una verdadera alegría estar el día de hoy presentando y comentando este libro. Y para ello, bueno, pues como ya ven, no estoy solo, está ahora aquí Jaime Ortega, colega y uno de los impulsores más importantes de Tiempos Equívocos. Así que Jaime, pues ¿qué dirías de este libro que más bien tú ahí has tenido un gran papel? Bueno, pues finalmente salió. Había tardado mucho en aparecer, pero creo que el resultado es positivo. De alguna u otra manera es el punto final o un punto y aparte de un largo proceso que algunos tuvimos al seno del seminario Más Revisitado, que fue un seminario que durante muchos años, alrededor de 3 o 4 seguidos. ¿En qué año empezó ese seminario? ¿Qué es el que lleva el título del libro? Debió de empezar en 2010, no mal recuerdo. Y tuvo sus últimas sesiones en 2014. O quizás antes, ¿no? O quizás en 2008. En 2008. No recuerdo las fechas. Bueno, pero fue un seminario que es de los podescuchas que se hizo acá en el SAGE. Se hizo en el SAGE, coordinado por José y por Elvira. Que duró años, ¿no? Y tuvo una larga trayectoria. Y entre esa larga trayectoria hubo algunas sesiones especiales que son una parte importante del libro que Roberto presenta, ¿no? Particularmente la visita de George Comnenel, Terrell Carver y Marcello Musto, que son los que, digamos, son un plus que tiene este libro, ¿no? Traducciones de esos textos. Tú estuviste muy cercano a la organización del seminario que le da nombre a este libro. Entonces, no sé, me gustaría que nos platicaras, Jaime, un poquito cuál era la intención original de hacer ese seminario. ¿Por qué un seminario sobre Marx y luego llamarle revisitado? ¿Cuál era la intención tanto de José como de Elvira y tuya, pues? Creo que el punto quiebre fue indudablemente la crisis del 2008 en el norte, y en el sur un conjunto de experiencias de gobiernos de izquierda que alentaban la discusión sobre Marx. Claro. Indudablemente, si uno no ubica esas coordenadas, parecería un esfuerzo académico ya. Entonces, en ese contexto es que José Gandarilla y Elvira Concheiro deciden emprender una revisión, y este era el objetivo principal, una revisión de los textos que estaban discutiéndose, que estaban produciéndose en lo más inmediato, ¿no? Es decir, las discusiones más inmediatas. De tal manera que, por ejemplo, una de las primeros textos que se discutieron fueron las dos últimas bibliografías de aquel momento sobre Marx, que fueron la de Jacques Attali, Marx, el espíritu del mundo, y la de Franz Wien, ¿no? Que ahora otra vez está reeditada. Esas fueron. Y después el seminario tuvo distintas visitas. Visitamos los textos de Juan Emilio Barrera, por ejemplo, en el sur, y en el norte, por ejemplo, los comentaristas alemanes del Capital, ¿no? Particularmente Michel Heinrich, o el muerto ya filósofo francés, Michel Henry, pero que sus obras apenas están conociéndose acá, ¿no? Particularmente Marx, filósofo de la vida. Hay que decir que el conjunto de textos que están aquí no son la totalidad de las discusiones que estuvieron en el seminario. El seminario tuvo muchísimas más discusiones. Y no se pudieron... no todas se pudieron. ¿Un segundo tomo o algo así? No, al menos no de esa primera parte. Sí, pero si tienen la oportunidad de acceder al libro, veanlo, está sustancioso. Es un libro grande, es un libro de más de 400 casi 500 páginas, más de 500 páginas. Y no fue todo el trabajo que se hizo. No fue ni de cerca todo el trabajo, que se hizo. Hubo muchas discusiones que quedaron afuera. Recuerdo mucho particularmente la de Michel Henry,
Bueno, hay un texto ahí del profesor de la Facultad de Economía, Luis Aguirre, ¿no? Que trata un poco el tema de Heinrich, ¿no? El de Heinrich, no el de Enrique. No el de Enrique, sí, claro. Faltó el de Jameson, por ejemplo, el de representar el capital. Es decir, el seminario tuvo, como todo espacio, digamos, colectivo de producción de conocimiento, tuvo avatares. Tenía sesiones muy concurridas, tenía sesiones menos concurridas, tuvo momentos de invitados, por ejemplo, Charlie Wick en alguna ocasión, dentro del marco del seminario y a otras actividades. Y bueno, tratamos de ser lo más plurales posibles, siempre se trató de ser lo más plural posible. Se incorporaron textos de gente que no estuvo en el seminario físicamente, aunque sí en textos, como por ejemplo Franz Hinkelhammer, hay un texto de Franz Hinkelhammer. Los textos de los compañeros que mencionaba hace un rato. Hubo textos, hay un par de contribuciones que rondan sobre el mismo texto. El caso de la lectura de Jacques Villette sobre el Capital. Hay un par de textos que se dedican a reflexionar a propósito de eso. Sí. Los textos de Postón, ¿no? También son importantes. John Bellamy Foster también pasó, digamos, a ser visitado. Todas eran producciones contemporáneas a propósito de Marx. Todas, ¿no? Es decir, la intención era estar al día. Claro. Y de alguna u otra manera creo que se logró. La última parte del seminario tuvo un vuelco y fue pensada más en términos de problemáticas. Entonces, el último segmento, no aparece nada de ello aquí, el último segmento estuvo dedicado al tema del sujeto, ¿no? Visto desde el psicoanálisis, visto desde el mundo indígena. Sí, sí. Pero era es decir, el seminario fue teniendo distintas maneras de ser leído. Todo con una sola preocupación, que era observar el transcurso de las relecturas de Marx, encontrando posiciones justamente encontradas. Sí, claro. Como ha sido siempre el marxismo, como tiene que ser, plural, diferente a su interior, ¿no? Y bueno, yo lo que diría es que lo que sí está en el libro, que aparte es un trabajo de edición, es un trabajo de revisión que hicieron José y Elvira, y que yo sé que tú estuviste muy detrás, también está el hecho de que, bueno, el libro está dividido en 4 secciones, ¿no? La primera se llama Marx, Ideología y Política, que trae textos ahí de Marcelo Musto, que yo me di a tarea de leerlo en un momento muy interesante sobre el joven Marx, ¿no? Y tratar de ver los mitos alrededor del joven Marx. Luego viene otro que sería La ideología alemana nunca tuvo lugar, de Terry Carver, que es la que tú ya comentabas, que es un texto que cualquiera que lo lea no va a dejar de sentir cierto... Yo creo que es una de las grandes contribuciones de ese libro, ¿verdad? Es un texto, les digo rapidísimo a los que nos escuchan y a los que nos ven, es un texto donde de manera filológica, de manera muy seria, por lo que se puede apreciar, ¿no? Terry Carver participa mucho, muy cercano a la Mega, ¿no? Que son las obras completas de Marx y Engels en alemán, y es un texto donde Terry Carver pues cuestiona el hecho de que se considera la ideología alemana como un libro cerrado y acabado de Marx y Engels, ¿no? Y entonces va rastreando filológicamente cómo es que en realidad lo que conocemos como ideología alemana no es un libro, no está ni siquiera acabada, y esto a partir de que Terry Carver tenía el proyecto de hacer una edición crítica de la ideología alemana, ¿no? Entonces él estaría por la idea de que en el famoso capítulo 1 sobre Feuerbach, ni siquiera es capítulo, entonces vale muchísimo la pena leer el texto de Terry Carver, que yo creo que sí es uno de los más sustantivos, ¿no? Por lo menos esta sección creo que podría hacerlo, y que da nuevos bríos, ¿no? Para la lectura, sobre todo en castellano, en español, que a veces estamos muy anquilosados. No queremos como saber qué está pasando de novedades, ¿no? Las ediciones. Eso es una parte, y la otra es que hay un cierre del mercado editorial, a diferencia de las intenciones de Gonzalo Rosas con Fondo de Cultura o nuestras instituciones culturales, son de una pobreza absoluta y quieren traducir, no quieren reflitando lo que hay, ¿no? Entonces, en realidad que el texto de Terry Carver le abre muchísimas cosas interesantes, por eso, bueno, el libro vale la pena por todo, pero ese es un parte ahí. Me parece Luego vendría un texto del maestro José Gandaría, que se llama Marx, el dinero y la crítica, que es su lectura de los Grundrisse, que es sumamente interesante, es su lectura del capítulo 1 de los Grundrisse, ¿no? Ahí sumamente interesante para la discusión. Y luego vendría otro de Enrique Dussel, que creo, corrígeme, que se llama Fortalecimiento del Estado desde el horizonte del postulado de la disolución del Estado, ¿no? Que en realidad es un texto bastante interesante y que sería premisa de este libro, ¿no? El publicarlo. O sea, parece que Dussel no lo publicaron en otro lado. No estoy enterado si está publicado, pero me parece que es el único lugar. Me parece que es parte de unas conferencias que se llama Modernidad y Marxismo, ¿no? Marxismo y Modernidad en las conferencias en La Paz.
Debe de Bueno, ser es un texto imperdible también, muy interesante, metido en toda la discusión sobre el pensamiento de Marx y el Estado. Claro, ¿no? claro. Y el horizonte latinoamericano, ¿no? Y el horizonte latinoamericano. La discusión sobre Claro. el Estado. Bueno, esta sección es una joya, y luego viene otra que no se queda nada atrás, que es Marx, Ciencia, Historia y Ecología, donde encontramos ahí un texto de Ricardo J. Gómez. Ese es un aporte interesante. J. Gómez es un filósofo de la ciencia argentino que vive en Estados Unidos, que ha discutido mucho la relación entre pseudociencia y neoliberalismo. Claro. ¿No? Y parte de esa reflexión está expuesta aquí, un concepto de ciencia, ¿no? Su texto se llama Karl Marx, una concepción revolucionaria de la economía política como ciencia, ¿no? Muy metido en ese tema. Y luego vendría otro que me parece muy interesante de Comynel, también, de George Comynel, que se llama El capital y el materialismo histórico, ¿no? La relación de esta idea de la concepción de un materialismo en la historia, etcétera, metida en el capital. También una discusión ahí muy filológica, bastante interesante, también vale mucha pena. Comynel, digo, más allá del trabajo que ustedes podrán leer y apreciar, es uno de los discípulos, quizá el más importante, de la marxista Macy's Gold, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, le debe mucho a su concepción, ¿no? Entonces es muy interesante rastrear esa. Y que es de él, son pocos textos en español, ¿no? De él, yo me atrevería a decir que es el único en español. Bien, entonces hay oportunidades para comprar el libro. Y luego el otro texto de un entrañable maestro, amigo cercano, que se llama Jorge Fuentes Morúa, seguramente todos conocen por su trabajo sobre revueltas, etcétera, sobre el urbanismo, que precisamente se llama acá De Marx a Foster, crítica a la urbanización insustentable. Yo creo que es Fuentes Morúa, desgraciadamente no está con nosotros, no pudo ver publicado su libro, pero creo que hay que en parte el libro tiene la intención también de homenajear a uno de los dos que ya no está, él tiene un trabajo muy original sobre el urbanismo, sobre la relación entre Gramsci y el problema de la región. Son textos muy poco conocidos, y son textos que, como este que está en el libro, que entre más pasa el tiempo y más agudizan las contradicciones del capitalismo en términos del límite ecológico, resultan más importantes. Y actuales, ¿no? Muchos muy actuales. Bueno, la verdad es que es una joya ese texto. Ese texto es una joya. Y luego esa sección cerraría con un texto de Julio Muñoz Rubio, que es un compañero también acá de la Facultad de Ciencias, hacia una agenda ecológica del marxismo sumamente interesante. Y luego vendría otro que se llama, una sección que me parece también sustantiva, que se llama Para una nueva lectura del capital. Ya estaría el texto que tú hablabas ya de Hinckelammer sobre la vigencia actual del capital, ¿no? Claro. Además, sí. Luego vendría este texto que ya me comentábamos de Arismendi, Los claroscuros de la nueva lectura del capital en Alemania, que comenta el libro de Michael Hanke. Haciendo mucho contraste con la postura de Bolívar Echeverría. Sí, interesante. Y luego vendría ahí otro de Gerardo Tenorio, ¿no? Que se llama La Gracia del Capital. Que es sobre discusión con Bidet. Y luego otro de José, que se llama José Guadalupe Ganadilla, ¿no? Que se llama Una reconstrucción del marxismo en clave metaestructural, que sería ya luego otra vez con Bidet. Muy interesante ahí. Y luego vendría otro que se llama Recuperación del Capital o Falseamiento y Retroceso de la Herencia Teórica Marxista, en pregunta, ¿no? Que sería Antonio Sánchez Pereira. Sí, que está con Íñigo Carrera, discutiendo con las obras de Íñigo Carrera, al igual que ese es el Íñigo Carrera, que es un teórico marxista argentino que ha trabajado mucho en capital y que lamentablemente, por lo menos aquí en México, hasta donde yo tengo entendido, casi no se le conoce, ¿no? No, poco. Ha venido, pero no, ya haremos algo. Yo tengo que decir que esta sección particularmente creo que fue construida con mucho entusiasmo en los primeros momentos del seminario, es decir, había una intencionalidad muy clara de regresar al texto del capital. Y regresar al texto del capital estaba implicando una bibliografía que se estaba nutrida por todos estos. Faltaban algunos, por ejemplo, Diego Guerrero también se discutió en el seminario. Un resumen del capital. Sí. Fue uno de los textos, ¿no? que se quedó ahí. ¿Que quedó ahí? Sí. Y luego 10 ideas a propósito de la historia del capital, que es un texto de tu autoría. No solamente de autoría, pero principalmente de tu autoría, ¿no? Ahí ese texto es sumamente interesante. ¿A qué te refieres rápidamente para que la gente ahí...? Es un texto que está a tres manos, con Diego Lido y con mi compañero Aldo Guevara. El texto trata, había la intención de problematizar un libro muy breve que era la historia del capital, que es un fragmento de Francis Wayne. Un libro que aporta datos historiográficos y no teóricamente. Lo que nosotros tratamos de hacer es aportar algunas dimensiones teóricas, ¿no? Insinuar algunas relaciones presentes en el capital con la filosofía clásica, con
con la llamada filosofía antigua, y problematizar cómo hay una relectura, es como un breve esbozo de una relectura de otra naturaleza sobre el capital, que durante mucho tiempo se sabía que era un texto de Marx, es decir, todo el mundo sabe que el capital es un texto de Marx, pero no tenía o no daba elementos inmediatamente necesarios para pensar la política. Y un poco la hipótesis del texto, en su origen, es que hoy el capital está siendo releído pensando políticamente. Una apropiación desde la política, digamos, del texto. La apropiación de la política que implica un montón de discusiones. Sí, claro, muchísimo, ¿no? Y decía esto de que se sabía que el capital era un texto de Marx, pero no era un texto que se usara. Es decir, uno usaba el manifiesto comunista, uno usaba el programa de Gotha, pero no iba y decía, con el capital podemos. Sí, no, incluso hay compañeros que piensan que hay textos de Marx divididos entre textos de política y textos de economía. Claro, la banda militante, pues alguna vez igual de los política, ¿no? Claro. Y eso no era el capital, claro, ¿no? Entonces acá hay una o la gente que pensaba que el capital es un texto para analizar el capitalismo del siglo XIX, de la libre competencia, que ya no era, no tenía nada que decirnos, no tenía nada que decirnos, un capitalismo de otro tipo. Muy bien. Bueno, pues ahí está ya esa sección cerrándose, y luego la última que se llama sobre Marx y marxismos, ¿no? Que pues subraya el carácter plural del trabajo que estamos ahora entregando a la imprenta, y ahí se abre con un texto de Gerardo de la Fuente sobre Postone Rulón. Sí, ¿no? Diríamos que Postone tuvo los únicos dos textos al menos en español grandes, y solo uno alcanzó a entrar en esta discusión, que es el Marx recargado de Postone, que es una serie de conferencias donde evalúa Derrida. Sí. Desgraciadamente no pudo haber una reflexión escrita del texto, su obra mayor y más discutible, que es Tiempo, Trabajo y Dominación Social, ¿no? Pero bueno, está en Postone. Sí, además de alguien interesantísimo como Gerardo de la Fuente. Gerardo de la Fuente tiene lecturas, yo me parece que son lecturas muy productivas. Sí, así es, Gerardo es muy productivo, una forma de es muy original al plantear cosas. Y ameno además, se van a llevar una buena sorpresa con ese texto. Y luego vino uno de Antonio Infranca, uno de los mayores conocedores del idioma alemán en Argentina, quizás, y de la obra de Lukács, etcétera, que nos entrega precisamente un texto que a mí en lo personal me gusta mucho, que se llama En defensa de historia y conciencia de clase, poniendo a Lukács como un gran lector de Marx y hacedor, digámoslo así, de toda una corriente de lectura del pensamiento marxista, ¿no? Que es hoy por hoy sigue siendo considerado como fundamento o fundación del marxismo occidental, ¿no? El texto de Antonio Infranca ahí está muy bueno. Y luego uno de un colega, un amigo de nosotros, que es Víctor Hugo Pacheco Chávez, que se llama Discutiendo a Jacques Attali, ¿no? Karl Marx y la apología de la recuperación capitalista, que comenta esta biografía de Marx que tú ya comentabas. La que publica el Fondo de Cultura, que fue un acontecimiento editorial relativamente importante, porque el Fondo de Cultura es una gran editorial, digamos, importante, con una gran distribución, y Attali es un tipo que uno no puede ignorar. Sí, no puede ignorar su historia de la música, su economía política de la música, su historia de los judíos, del 1492 europeo, es un tipo que pertenecía al establishment intelectual de la Unión Europea, uno de los artífices del Banco Europeo. Sí, un tipo de derecha, pues, podríamos decirlo. Un tipo de derecha muy interesante. Y que hace una biografía de Marx interesante, personalmente polémica, ¿no? Víctor, afortunadamente, hay algunas cosas interesantes. Y luego otro texto de una persona muy entrañable para el pensamiento crítico en general, que es el segundo homenajeado que no está presente. El segundo homenajeado en este libro, que es Francisco Fernández Buey, ¿no? Tiene un texto que se llama Respuestas a 11 preguntas sobre Marx y marxismo. ¿Qué nos puede decir? Francisco Fernández Buey, bueno, los que no sepan, filósofo español, fue líder estudiantil en los años 70, era alumno predilecto de Manuel Sacristán, y el trabajo de Fernández Buey es impresionante, es decir, estudió Marx, que es el marxismos, que es este texto es parte de esa con una contribución desde ese punto de vista, pero también habló de las movimientos sociales, también habló de Bartolomé de las Casas, también habló de la ética, de la democracia, de la utopía, del blog, de Benjamin y particularmente de Gramsci. Fernández Buey tuvimos la fortuna de conocerlo cuando vino a una sesión particularmente. Particularmente, yo tengo
dos anécdotas en esa ocasión, cuando el güey termina y dice que aquí no vamos a comer, pero ya tenía hambre, ¿no? Es que la sesión duraba bastante. Lo queríamos exprimir. Y la segunda es que en medio, un tipo además muy sencillo, en medio de los tacos, nos contaba anécdotas de cómo se financiaba la editorial Grijalbo cuando publicaba extensamente Lucas, libros de traducciones y libros de Lucas de miles de páginas, no libritos, grandes libros. Entonces, que bueno, no voy a contar la anécdota porque es un poco chorraza, pero la manera en que se financiaba Juan Grijalbo en esa época era bastante simpática. Y Fernández Boyes era una gran persona. Claro, como persona. Sí, bueno, aquí un homenaje muy sentido a Paco Fernández Boy. Y bueno, luego sigue otro texto de Michel Levy o Michel Levy para los cuates, ¿no? Que se llama El marxismo romántico de José Carlos Maragall. Este texto ha estado publicado en otras ediciones. Levy estuvo aquí para editar en esa ocasión estuvo en la Facultad de Economía hablando sobre Bolívar Echeverría y estuvo en el seminario más revisitado hablando del marxismo en América Latina después de aquella famosísima antología del marxismo que hizo. Editorial Era, ¿no? Luego lo publicó LOM. Lo publicó primero Era, LOM está introducido en Brasil y bueno, se considera una de las más importantes. Sí, hay que decir que todo el tema del romanticismo es un tema que Levy ha tratado. Bueno, Melancolía y Revolución, que es un texto sobre revolución. Sí. Bueno, entonces ahí está, imperdible. Luego vino otro de La Puma, de una de las coordinadoras, que es Elia Concheiro, que la hizo a dos manos con José Canarilla, que se llama El Marx de Néstor Juan. Bueno, Néstor es una persona muy conocida, ¿no? Y que bueno, acá pues lo deja afuera. No, a Néstor se le lee bastante. Se le lee bastante en América Latina y muchos en general se le conoce mucho, me parece un tipo bastante sugerente, particularmente el Marx en su tercer mundo, que después se funde en un libro que se llama Nuestro Marx. Nuestro Marx, sí. Entonces, de alguna manera, el título hace referencia a ese Marx que el Néstor Juan presenta. El Marx de Néstor Juan. Entonces, es un texto sumamente interesante que yo creo que va a generar ahí alguna respuesta seguramente. Ya el libro cerraría otra vez con un texto de Alejandro Labrador Sánchez que se llama Marx y la crítica de la razón, historia en la obra de la universidad, ¿no? Sería como con el que estamos cerrando. Sí, el texto de Alejandro Labrador versa sobre el Marx intempestivo, publicado en Herramienta. Sí. Es una obra grande, muy... No quiero desvelar la línea de Benzaí, a mí me parece que la parte más interesante de Benzaí es cuando se mete a trabajar a Derrida. Un trotskista muy claro, porque es muy plural. Sí, Benzaí lo hace singular, ¿no? Sí. Y Marx intempestivo es una obra que está discutiendo todavía con el marxismo analítico. Claro. Entonces, bueno, tiene un lado, pero es una discusión que está marcada en un momento. Que está marcada en después del final de los años 80 y los 90, ¿no? Pero bueno, es una obra de referencia obligada y lo fue para el seminario. Claro. Pues bueno, pues esta nos deja en una presentación general del libro, una invitación a que se compre y se lea, se discuta. Como pueden darse cuenta, no es un libro autorreferencial, es un libro que precisamente está poniendo precisamente la pluralidad de lo que siempre ha sido el pensamiento marxista y la apropiación del pensamiento de Marx a través de muchas vertientes y de muchos estilos y de muchas posibilidades. Realmente es un libro que vale la pena adquirir. Se encuentra ya en la librería de CEICH, en la Torre 2 de Humanidades CEU UNAM. Creo que por el momento es el lugar donde se le puede encontrar. Ya veremos, ojalá en un futuro se pueda encontrar en otros lados, ¿no? Pero realmente es un trabajo, es un esfuerzo colectivo, es un trabajo que realmente abona a la discusión y ojalá sea discutido, sea leído. Sí, el plan es en algún momento retomar esa experiencia, nutrirla con lo que ya se acumuló y bueno, relanzar en revisitado como un espacio obligado. Bueno, la reflexión. Yo lo dejaba ahí que menos el perfecto, está muy bien, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo podcast y videoblog de Páginas Críticas de Tiempos y Pocos. Hasta luego.